Maldito, tienes una chispa en el cabello. ¡Ay, quítamela, quítamela! Aquí viene lo bueno, jóvenes. ¡Go! En los medios de comunicación masivos, la homosexualidad fue tabú por décadas para evitar controversias con la opinión de la sociedad en general frente al tema. De incluirse personajes con esa característica solía ser como villanos, o como el centro de bromas al ser estereotipos ambulantes, o como el eje de un documental explorando el asunto de forma negativa. Con el avance del siglo XX fueron cobrando fuerza otro tipo de representaciones. En sus tiras de Life in Hell, Matt Groening tenía a Akbar y Jeff como una pareja gay que exploraba su relación como cualquier otra, así que era de esperarse que en Los Simpson también existieran ejemplos más positivos, o al menos neutrales, con Smithers siendo el ejemplo más obvio, o Carl, el asistente de Homero. La fobia de Homero también usó la homosexualidad como fuente de risas, pero desde el punto de vista opuesto, con Homero representando la intolerancia extrema u homofobia, de ahí el título en inglés, Homer's Phobia. Algunos podrían señalar momentos anteriores como contradicciones en su reacción frente a la homosexualidad. Lo siento, señor Burns, pero no me gustan las cosas que no se pueden decir. Me siento halagado, tal vez un poco curioso, pero la respuesta es no. Pero es que antes de la fobia de Homero el tema se trató de forma tangencial, no le habían dedicado un episodio entero, y aquí ocurre en su propia casa, amenazando las convenciones de lo que para él debería ser un hombre. La segunda mitad de los 90 fue un punto de inflexión en la representación gay en los medios. Un par de meses después del estreno de este episodio en 1997, en la comedia Ellen, igual que su actriz, el personaje titular salió del closet. Más adelante, en septiembre, South Park también visitó el tema con el perro de Stan y el personaje Big Gay Al. Y al año siguiente se estrenó la comedia Will and Grace, sobre un abogado gay y su amiga decoradora de interiores. El capítulo partió de dos ideas. Oakley y Weinstein, los showrunners, querían desarrollar una premisa titulada Lisa and Camp. No significaba que ella iría de campamento, sino que descubriría su amor por lo campi, una palabra que no tiene una traducción precisa en nuestro idioma, pero se refiere a elementos exagerados, de mal gusto, de poco presupuesto, como la serie de Batman de Adam West, las películas baratas de ciencia ficción o las decoraciones extravagantes. Quizás el sinónimo más cercano sea kitsch. Sin embargo, ese aspecto fue transferido a Javier. La otra idea provino del escritor George Meyer, quien le pasó una lista de conceptos al nuevo integrante del equipo creativo, Ron Hogg, para que eligiera uno y desarrollara un guión a partir de él, y escogió uno con 3 simples palabras: Bart el Homo. Ya dependía del escritor ver qué desarrollo le daba a esa premisa. Comentan que este episodio tuvo más problemas que ningún otro hasta entonces con los censores, por el uso indiscriminado de la palabra gay y sus variantes, y el ser considerado un tema inapropiado incluso para la televisión de ese entonces. Sin embargo, era una cuestión política. John Matoyan, el entonces presidente de la división de entretenimiento de Fox, parecía tener una vendetta personal en contra de los shows animados. Por ejemplo, en su libro Springfield Confidencial, Mike Reiss lo responsabilizó de la cancelación de El Crítico, ya que alegaba odiar el programa. Una vez terminó su mandato en 1996, los censores también fueron sustituidos por otros, quienes no encontraron problema alguno con el guión de La fobia de Homero. Así son las cosas en Hollywood. El criterio de unos pocos puede destruir proyectos enteros. La broma del sillón muestra cuán sencillas son las cosas para su generación, mozalbetes. En tiempos prehistóricos, el internet proporcionado por compañías como América Online era cobrado por hora, y su velocidad era deprimente al punto de tener que esperar minutos, tal vez horas, para descargar una sola imagen. Encaje, lo máximo en sostenes. Rápido, soy un hombre ocupado. Creo que más de uno en su niñez hizo un daño en su casa que representó una gran deuda para sus padres. Yo nunca, siempre fui un buen chico, pero algunos de ustedes no, como Bart, que usó la secadora del sótano a modo de tómbola para hacer un sorteo. Provocó que se atorara, rompiera la tubería del gas y dejara a Homero y Marge con una cuenta de $900. Y salió impune, que es lo peor. Intentarían saldar la deuda con un galón lleno de centavos, su fondo de retiro. Mejor eso que nada.
Muchos países limitan la cantidad de monedas que se pueden usar para pagar algo. Lo correcto es consignarlas primero en el banco y hacer una transferencia. Eso me recuerda a las caras de tedio que ponen los cajeros cuando llego al banco con mis frascos de monedas. ¡Ey, es dinero, es tu trabajo y tienes máquinas para contarlas! ¿Y es eso o dárselas a los chinos? ¡Jamás! Marge decide sacrificar una herencia de su abuela. Supongo que se refiere a la materna, Alvarín. A ver la boca. ¡Ahí viene el avión! Una estatuilla de Johnny Reb, símbolo del ejército confederado de la guerra civil estadounidense. Lisa le dice a Javier que no interprete el poseerla como si fueran sus simpatizantes, ya que ese era el bando en contra de abolir la esclavitud. El nombre que el doblaje le puso a la tienda de antigüedades es correcto. Cockamamie significa ridiculez, apropiado para un local que vende decoraciones inusuales, por así decirlo. A pesar de los límites de la animación de la época, le pusieron el mayor detalle posible a los elementos que vendían ahí, y se reconocen unos cuantos, como un señor cara de papa o unas efigies de los tres chiflados. Clank Clank Estás Muerto alude a uno de los filmes pioneros de la ciencia ficción, El Planeta Prohibido de 1956, de donde proviene el robot que me volvió loco en el video de los 750 personajes. Estos dos no son el mismo robot. La tienda ofrece una teleguía con una portada de la comedia Laverne y Shirley, basada en una real, por valor de $8.500, solo porque le perteneció a Jacqueline Onassis, viuda del presidente John F. Kennedy. Javier no necesitó llamar a un experto para identificar la estatuilla de Marge como una licorera moderna. El precio de la historia nos ha enseñado que las antigüedades de nuestro hogar no siempre son lo que creemos. Eso sí, debió darle al menos algún dinero por beber el licor añejo. Eso tiene algún valor, ¿verdad? Javier, o John, en el idioma original fue interpretado por el actor y director John Waters, lo que se nota en la apariencia del personaje, aunque con un poco más de cabello y bigote rizado. Waters es conocido por sus películas transgresivas, como Pink Flamingos, sobre una drag queen que afirma ser la persona más pervertida del mundo y lo demuestra haciendo actos asquerosos. O eso dicen, no me he atrevido a verla. En el episodio, el flamenco rosa tras el mostrador de la tienda alude al título del filme. Waters puso dos condiciones para interpretar el papel. Aunque él también es gay en la vida real, no quería que lo representaran como un afeminado a lo Richard Simmons, entrenador personal y modelo del robot defensor de Burns. A Javier no se le nota tanto su amaneramiento en inglés. And pearls on a little girl. It's a fairy tale. Como en el doblaje al ser interpretado por Alfredo Lara. Oh, la pequeña con perlas es un cuento de hadas. Y la otra condición fue que omitieran una línea. Luego de que Homero le exige que se aleje de su familia, Javier le diría a Marge, ¿sabes a quién le caería bien Homero? A mi padre, dando a entender que este también era homofóbico. Sin embargo, Waters se llevaba bien con sus progenitores, y ya que básicamente estaba interpretándose a sí mismo, no quería dar a entender lo contrario. Javier viste la camiseta de los amigos del pino de Homero. Supongo que le hizo algunos ajustes porque la prenda era muy grande para él. Según insinúa, Marge la donó sin que su esposo supiera. Detesto cuando la gente hace eso. ¿Quién te manda a decidir qué hacer con mis pertenencias? A menos que fuera un acumulador compulsivo, en ese caso sí necesitaría ayuda. Pero por lo demás, dejen mis cosas quietas. ¡Son mías! ¿Cómo puede gustarle la gráfica de una caja? ¡Usted es un adulto! Otra muestra de cómo han cambiado las cosas. El apreciar productos dirigidos inicialmente al público infantil ya no se considera algo reprobable. Javier dice que valora esas cosas por nostalgia, pero usa la palabra camp, que como dije al inicio se refiere a cosas muy específicas. Homero se lleva una buena primera impresión de Javier y lo invita a su casa para que se deleite con sus gustos ordinarios, las cortinas con figuras de maíz, discos de música poco conocida y demás. Congenian muy bien hasta que Homero, para variar, es el único que no se da cuenta que Javier es homosexual, algo que le aterra, y es porque tenía una idea caricaturesca de su comportamiento. Al menos debió tener la delicadeza de hablar afeminado para que todos supiéramos que es así. Asumiendo que todos ellos son afeminados. Su disgusto no es tanto por malicia, sino por enfrentarse a una situación desconocida y por tener en mente estereotipos sobre lo que un hombre debería ser. Teme que su familia y sobre todo su hijo sean influenciados por Javier, mientras que Marge no ve problema alguno. ¿De qué diablos estás hablando? A pesar de que ella no está exenta de ese tipo de ideas. Niñas, Lisa, los niños besan niñas.
Un error muy común en otros medios al incluir a este tipo de personajes es centrarse en su sexualidad, pero en el caso de Javier ese es solo un aspecto más, ya que su mayor anhelo era compartir con la familia Simpson su gusto por las cosas extravagantes, como su convertible con asientos de piel de cebra, similar al que Lady Docker, una dama de sociedad que se casó con muchos millonarios de la industria automotriz, mandó construir, o su robot de un Santa Claus japonés, el cual según su mitología realmente no vive en la luna. También les da un tour de incidentes sórdidos en Springfield, como el de Lupe Vélez, que sí fue real, una actriz mexicana de la época dorada de Hollywood de principios del siglo XX que decidió quitarse la vida por una discordia de pareja. Su método no le sentó muy bien a su estómago, por lo que la encontraron con la cabeza sumergida en la taza de su inodoro. Terrible. Imagino que más de uno, igual que yo, no notó a la primera la temática del restaurante Shaboom Kaboom. Las fotos de soldados y explosiones atómicas, las decoraciones militares, el que sus productos se llamen Fat Man y Little Boy como las bombas nucleares soltadas sobre Japón. Este es un local temático de la Segunda Guerra Mundial, lo cual es de pésimo gusto, pero ese es otro ejemplo de algo campi o exagerado. Y sí, ya veíamos que Smithers tenía una vida personal más allá del señor Burns. Homero comienza a notar comportamientos extraños en Bart, como el ponerse una camisa hawaiana que literalmente sacó del armario. Según él, solo dos tipos de personas usan esas prendas, gays o gente que anda de reventón. Personajes como Magnum P.I., Dale de Chip 'n Dale o Ace Ventura las usaban. Ya dependerá de la audiencia definir entonces a qué grupo pertenecían. Pero si tú la usaras no serías gay, ¿verdad? ¡Exacto! ¡Gracias! Y lo hace usualmente cuando va de vacaciones. Bart también elige un snowball rosado en vez de un pastelillo de hostess o pingüino como los conocemos por aquí, y baila al ritmo de la canción de Shoop Shoop Song, It's in His Kiss, mientras usa una peluca imitando a Cher, quien grabó una versión del tema en 1990. Si a Homero tanto le importaban sus conductas inusuales, pues tal vez debió poner atención desde antes. Empiezo a pensar que podría ganar yo. ¿Y cómo explicas la faldita? Pues tenía que combinar, ¿no? Los dulces de cactus que Javier les comparte fueron muy populares a principios del siglo XX, provenientes de una receta mexicana a base de una variedad de la planta, la cual casi extinguieron debido a la demanda. Ahora se hacen con peras. No los he probado, pero el consenso que vi en la internet es que son de esas cosas que uno prueba una sola vez, por la novedad y nunca más. Homero decide enderezar a su hijo a su manera, poniéndolo a ver un anuncio de cigarrillos Laramie un poco irónico, según su lógica. Dos hombres juntos, mal. Dos mujeres juntas, normal. Y hasta sugerente. Pudo ser mucho peor, pudo enviarlo a uno de esos campamentos o internados en los que buscan reprogramar a las personas con terapia de conversión, algo como lo que se vio en un episodio de South Park. Quizás la escena más icónica del capítulo es la visita a la acerería, en donde, contrario a la imagen varonil de obreros que Homero tenía de ellos, resultan ser gays y se divierten al ritmo de Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now, de CNC Music Factory. Imposible escuchar esa canción y no recordar esta parte. El doblaje agregó la mejor línea de la escena. ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe, gordito. ¡Ay! Mejor que la del idioma original. You're all sick! Oh, be nice! Frase que de hecho repiten en el último episodio nuevo que revisamos cuando el monstruo republicano destruye la acerería. Oh, be nice! Y en cuyo doblaje dijeron, ¡ay, qué carácter! Algo adecuado porque esta vez no tenía sentido usar la misma traducción. El tercer acto iba a ser completamente distinto, fue planteado mas no animado. Homero volvería a la acerería para demostrarle a Bart su superioridad heterosexual, enfrentándose a los obreros en una competencia de tractores. Al estar en un ambiente industrial y vestir un atuendo de cuero para impedir una hernia, terminaría semidesnudo y sudoroso. Un final muy homoerótico, pero que no correspondía al propósito que tenían con el guión. En vez de eso, fueron sus amigos del bar quienes lo convencieron de que no hay nada más varonil que un soldado en una guerra, así que la solución más cercana era llevar a Bart a cazar un venado, ya que afirma Moe no había guerras porque el entonces secretario de Estado Warren Christopher buscaba métodos más pacíficos para solucionar conflictos. El cantinero tiene una voz distinta en el doblaje del episodio, la del fallecido Luis Alfonso Padilla.
Eso sí, el que llame con diminutivos a los demás personajes, Homie, Barty y Barn, que se perdió en la traducción, no fue un cambio. Era la forma incómoda con la que intentaba congeniar con sus colegas de cacería. Sin embargo, no hay venados en los bosques de Springfield porque según Javier, al parque estatal le pusieron césped artificial, como el de los estadios deportivos. Por lo que indica el humo en la escopeta de Homero, parece que usó algunos disparos para dibujar una cara sonriente en el árbol que tenía detrás. Para lograr su cometido entran a un corral de renos con el fin de que Bart les dispare, pero los animales enloquecen y los atacan hasta que Javier y su horripilante Santa Robot salvan el día. Nos ofrecen un cierre más realista de lo habitual, porque Homero es el único que muestra un mínimo de tolerancia, mientras que Moe y Barney se sienten humillados por haber sido salvados por una persona gay, algo que probablemente ocurriría en la realidad porque un mero acto no los haría cambiar de opinión. Aunque Bart entendía el concepto, nunca se le pasó por la cabeza hasta el final que su padre lo considerara gay. Después de todo es un niño, y la actuación de Homero en esta historia le resultó incomprensible. Igual que otros chicos, solo veía a Javier como un adulto genial con el que compartía gustos, como Tommy y Daly, los coleccionables y las cosas sórdidas. El cabo suelto más grande que quedó en este capítulo fue el de la cuenta del gas. ¿No la pagaron? Homero gastó el dinero destinado a eso en suplementos para cacería. Suerte para él que todo se soluciona entre episodios. Javier solo volvió a aparecer como personaje de fondo. No era necesario que regresara de forma habitual, pero me intriga saber qué situaciones viviría ahora que los coleccionables son más populares, o cómo interactuaría con otros personajes, como por ejemplo el tipo de las historietas, ya que ambos tienen negocios similares. La respuesta estuvo como casi siempre en los cómics, en donde al final de una historia en donde Javier presenta sus productos más curiosos, hubo un cuadro en el que Jeff Albertson dice que aunque lo considera un competidor, pudo conseguir en su tienda una figura edición limitada del niño Fisión, así que lo aprecia. Por lo demás, sus apariciones en la versión impresa también fueron cameos, usualmente agrupado con otros dueños de tiendas. Él fue uno de los pocos personajes que no apareció en Tapped Out, ni en algún otro juego, quizás por su extremo parecido a su actor de voz y querían ahorrarse derechos. La fobia de Homero ganó el premio Emmy a Mejor Programa Animado en 1997. Como siempre, veamos a la competencia. Dogman, con su episodio Dogman y Cornfed en los plomeros de la Sociedad Embrujada. Es muy bueno, una parodia de las viejas películas de terror y Homero Simpson hace un cameo al final. El Día de la Madre de Rugrats, en el que vimos por qué falleció la madre de Carlitos, bastante emotivo. El segundo episodio de Los Reyes de la Colina y el primero que vi de la serie, El Inconforme, en el que a Peggy le incomoda enseñar la clase de sexualidad en la escuela. Y uno de los primeros episodios de El Laboratorio de Dexter, con 3 segmentos, incluido ese en el que queda atrapado en un viejo videojuego que le compró su padre. Esto sí que estuvo reñido y cualquiera pudo ganar. No era como a principios de los 90 en donde los Simpson competían contra especiales de Charlie Brown o Garfield. No digo que fueran malos, pero por favor, era como poner a un karateca cinta negra contra un montón de principiantes. 2 escenas se quedaron por fuera. La primera es una continuación del diálogo entre Homero y Marge cuando ven la cuenta del gas. Ese frasco no era su fondo de retiro, ya que dirían que no había nada en él, excepto por un cupón de descuento de gotas para los ojos. A Homero se le ocurre entonces que podrían pagar con el fondo para el funeral de sus hijos, un asunto mórbido y recurrente entre la familia. Ocuparás tu oscura y helada tumba antes de que eso pase. Homero, ¿quieres dejar de hablar sobre las tumbas de los niños? La otra escena ocurre cuando le dan el tour a Javier por la casa. Este sabía que tendrían uno de esos asientos de inodoro con monedas, decoración chabacana que algunas familias tienen para simular sentarse sobre dinero, algo que Bart dice que hacían incluso antes de que fuera un asiento del baño. Controversial e innovador en su momento, la fobia de Homero presentó a un personaje fantástico en Javier, quien distó mucho de la representación gay que se había visto hasta entonces en la televisión. Lo reitero, ese era solo un aspecto más de su personalidad. Fue Homero quien lo convirtió en un problema y en el eje del episodio.
A algunos les molestó su reacción extrema al portarse como un imbécil, pero ese era el punto. Era una caricatura de las personas que pensaban y aún piensan así, que ser gay es contagioso, que hay profesiones puramente masculinas o que hay formas de corregir la sexualidad de alguien, con cada tropiezo, con cada choque, con cada fallo ofreciendo un humor cada vez más espectacular que hace de esta historia algo inolvidable. Futuros episodios enfrentarían el tema de una forma menos sutil y no tan efectiva, incluido uno en el que se invierten los roles entre Homero y Marge, ya que a ella no le importan las preferencias sexuales de alguien a menos que involucren a un familiar. Y claro, habrá a quienes no les guste este episodio por convicciones personales o motivos religiosos o lo que sea. Pero a título personal no me importa cuáles sean tus preferencias. Si es el caso, sigue por el camino del arco iris. Te trataré con la misma indiferencia hostil que a cualquier otra persona. La siguiente es una situación hipotética. Nunca pasó. Ese creador de contenido con el que colaboré es la persona más agradable del mundo. Debería invitarlo a hacer un video ensayo. No creo que le guste hacer ese tipo de contenido extenso, Max. Oh, la brevedad es su fuerte, ¿eh? Tengo algunas ideas cortas por ahí que... Max, ¿no te pareció ese creador algo estrafalario? Pero claro, es un creador feliz, que prefiere grabar videos en vertical. ¿Y quién no? Todos lo hacen hoy en día. Max, óyeme bien, ese creador era un tic... ¿Sí? Toker. ¡Ah! Diosito, 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 colaboré con un TikToker. Piensen en la plusvalía, miembros. Ya no puedo decir que solo creadores de contenido normales han pisado este canal. Ya me conocen. Me gustan las ideas con cabeza fría, las Scarlets fuertes y los videos largos. Y en horizontal, sí. No solo les agradezco su contribución, sino por su discreción con este asunto. Y súper gracias por sus súper comentarios. Todos ellos enfocados al siguiente Max Power responde. ¿Acaso el dinero hace que las preguntas sean más interesantes y por tanto aparecerán en ese video? Tendrán que esperar para saber la respuesta. Una mención especial para la siguiente tanda de super amigos del mes. Emilio Galván, Dean Corso, Heart Underblade, Rek'Sai, Farmaecopia, Franco Vicini, Modalus, Stupid Punks, Tobias Rip, Javier García, Almacrop de Venegas y Cárcamo, Andrés González, Robgeon, Frankie Layton, Hey Kaiser 19, Pablo Jerez, Tommy JB, Rindexer, Giorgio Castilla, Sei Shiny, Loki Chris, Guti, DK Gale, Señor Robot PG, Daniel Bosco, Nightmare Zack, Zero Kikes, Mr. Noob, Brian Corso, Noveno Piso, Marcelo Fernández, Demian 0704, Avestrux 79, Nicasio, Shin y Charlicito. Ta, 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 ta. Everybody dance now. Ta,